Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a presentar este ciclo GPER de Conferencia de Actualización Profesional 2021. Son 4 clases que van a ser dictadas todos los lunes, 6, 13, 20 y 27. Hoy vamos a comenzar con la primera, la licenciada Cristina Ferniot. Después las 3 siguientes van a estar dadas por Hugo Legaria, de Argentina. Bueno, vamos a presentar a la licenciada Cristina Ferniot. Ella es egresada de la Universidad de Morón y también profesora de hace muchos años de la Universidad de Morón. También es consultora de la empresa GPER también hace muchos años y tiene una trayectoria, una vasta trayectoria dictando conferencias en Argentina y otros países. Bueno, Cristina, ¿qué tal? Adelante. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Ante todo, bueno, gracias Roberto por la invitación para este ciclo de charlas. Y bueno, la idea es hablar un poco sobre lentes rígidas. Acá estaríamos bien. ¿Se está viendo bien, Roberto? No, todavía no, todavía hay que ir a compartir pantalla y buscar la presentación. Buenas noches a todos. Tenemos ya en este momento 137 participantes. Ahora sí, vamos a ir a la presentación. ¿Se está viendo tu escritorio? Ahora sí la presentación. Lo único que tendrías que hacer es ampliar. Ahí está, perfecto. Se ve perfecto. Bueno. Es un estrés. Bueno, lo logramos, gracias. Pero es Buenas lindo. noches a todos. El tema de la adaptación de lentes rígidas es como una asignatura pendiente en muchos profesionales que vienen trabajando incluso a veces desde mucho tiempo, pero que están acostumbrados a trabajar con las lentes de contacto blando históricas, y es como que siempre está la idea de empezar a trabajar con rígidas, pero es como que es más fácil quedarse en esa parte un poquito más cómoda, ¿no? Que es la comodidad inicial del lente de contacto blando. En todo tipo de adaptación, cualquier tipo de lente de contacto, hay un ABC con 3 premisas básicas que las debemos cumplir en todas las lentes. Que es, por un lado, la agudeza visual. En las lentes rígidas, nosotros las utilizamos para corregir astigmatismos corneales, pero vamos a utilizar lentes esféricas en la mayoría de los porcentajes de adaptación. Entonces estamos corrigiendo un astigmatismo corneal, pero que no tiene cilíndrico, no tiene un eje. Entonces no tenemos el problema de que en algún momento la lente se gire, no se estabilice bien, se corra porque se seca un poco. O sea que por ese lado vamos a tener una visión que va a ser estable, no va a ser fluctuante en ningún momento. Después tenemos que tener una buena respuesta fisiológica. En la actualidad contamos con un abanico muy grande de materiales que ayudan al tema de una buena fisiología corneal, que no haya un material que en una buena adaptación altere el metabolismo corneal. Y por último, el confort. Y acá es donde se nos presenta el problema. El confort es la molestia inicial, que sabemos que es un cuerpo extraño, que la persona que empieza a usar se tiene que acostumbrar, pero siempre nos resulta más sencillo colocar un lente que a los 10, 15 minutos ya no lo noten, y no que va a traernos molestia, va a lagrimear y nos va a traer la duda si está bien o está mal, por qué está molestando. Hay un examen preliminar que tenemos que hacer en todas las lentes, en todos los pacientes, en todos los casos, en todas las adaptaciones, y hacer una historia clínica completa. Pero dentro de todos estos pasos hay algunos que son muy importantes, tanto en la anamnesis como en el examen ocular y en la toma de medidas. En la anamnesis es fundamental el tema de la motivación. En la lente rígida, porque la lente va a molestar al principio. Entonces, si no hay una motivación, que ya sea por estética, funcional, por visión, va a costar más. Lo mismo que para un lente blando, porque si no hay una motivación, tampoco van a tener ganas de
dedicarle tanto tiempo y al cuidado que necesita un lente de contacto blando. Todo esto tiene que ver con la adaptación. Después tenemos el tema del examen ocular. Dentro del examen ocular es muy importante hacer una evaluación de la calidad de la lágrima. Quizás años atrás no era tan necesario, pero desde hace ya algunos años, con el uso de las pantallas, la calidad de la lágrima ya no es la misma. Entonces tienen tiempos de rupturas más cortos, y si no tuviéramos materiales para elegir, bueno, no podríamos hacer nada. Pero como tenemos diferentes materiales, es muy importante saber si la calidad de la lágrima no es buena para buscar el material que funcione mejor con esa lágrima. No necesitamos tampoco de la lámpara de hendidura y la fluoresceína. Podemos hacer la evaluación cuando tomamos medidas con un queratómetro, por ejemplo, desde que deja de parpadear con una imagen nítida, tomamos el tiempo en segundos, hasta que la imagen se empieza a distorsionar. Ahí es donde la lágrima se rompe. Podemos hacerlo 2 o 3 veces y promediar el tiempo. Entonces, si nosotros vemos que la calidad de lágrima es mala, que tiene una estabilidad mala, y lagrimal que se corta rápido, vamos a buscar un material que pueda funcionar mejor y no encontrarnos después que hicimos una adaptación con un material que no nos sirve. Y el tema de las medidas también es fundamental, porque las medidas de la lente rígida son muy personalizadas. Trabajamos con las bases en el orden de la centésima de milímetro. Es importantísimo registrarlas y no, que a veces ocurre, y ocurre muy a menudo, que toman las medidas con un autoqueratorrefractómetro, abrochan la tira y cuando van a revisar o van a buscar la medida se les borró. Entonces es fundamental tener todos los datos. También el diámetro del iris visible, para saber hasta qué diámetro puedo llegar en la adaptación del lente. Todo esto viene a ser un poco común a todas las adaptaciones, pero en algunos casos es más importante registrarlas, quizás como en el caso de las lentes rígidas. La toma de agudeza visual con anteojos. También es algo que todo el mundo lo hace, o debiera hacerlo. A veces se encuentra uno con que no lo hacen y no tienen un parámetro cuando hacen la prueba con la lente como para saber si la agudeza visual que consiguen es la que deberían haber conseguido. Si es realmente esa o necesitan hacer una modificación. Entonces, la toma de la agudeza visual con anteojos es fundamental para saber si lo que estamos haciendo está bien. Tenemos que conseguir la misma agudeza visual o superior, si podemos, en la mayoría de los casos. Con el tema de la agudeza visual, también tener en cuenta que contamos con el test bicromático para afinar bien la corrección, el test rojo y verde, el agujero estenopeico, que también viene en todas las cajas de Provine o Pinhole, que si nosotros lo utilizamos cuando la agudeza visual es inferior a 7 décimas, y vemos que con el agujero estenopeico mejora, ya ahí sabemos que si trabajamos un poco más refractivamente podemos conseguir que la agudeza visual mejore. Y tener en cuenta siempre la agudeza visual de cerca. A veces no se tiene en cuenta y no todo el mundo necesita trabajar a la misma distancia. Sobre todo hay casos donde está el comienzo de la presbicia, que muchas personas prefieren sacrificar un poquito la visión de lejos para seguir teniendo una buena visión de cerca sin usar un anteojo. Entonces, esto es fundamental también a la hora de conseguir una agudeza visual que sea satisfactoria. Bueno, y vamos al tema de las lentes rígidas en sí. ¿Cómo calcular el lente diagnóstico? Es fundamental un lente diagnóstico, trabajar con caja de prueba, porque nosotros podemos hacer un cálculo empírico y puede estar perfecto, pero recién al colocarlo vamos en ese momento a tener seguridad de si está bien lo que calculamos o si tenemos que hacer alguna modificación. Sabemos que trabajamos con un área normalmente, si nosotros no tenemos una ectasia, una sospecha de ectasia, no vamos a tener una topografía. Entonces vamos a trabajar con una medida que... Perdón, Cristina,
Sí, ¿Me escuchás? sí, sí, Si podés hablar un poquito más alto, mejor. O más cerca del micrófono, mejor sí, todavía. Se cómo no. escucha, pero se Perdón. puede escuchar mejor. ¿Así mejor? Sí, sí, adelante, adelante. Se escuchaba, pero por ahí si se escucha más fuerte, mejor. Bien. Gracias. Entonces, es importante porque si nosotros trabajamos con un queratómetro u oftalmómetro, tenemos una medida que está en el orden de los 3-4 milímetros del centro de la córnea, pero no conocemos la periferia. Entonces, muchas veces hacemos un cálculo y puede ser que cuando lo probamos tengamos que hacer alguna modificación. Por eso es muy importante trabajar con caja de prueba. ¿Cómo vamos a calcular ese lente? En primer lugar, lo que vamos a seleccionar es el diámetro, porque el diámetro lo vamos a calcular de acuerdo a la posición del párpado, de acuerdo al diámetro del iris visible, de acuerdo al material que utilicemos. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar cuál va a ser el mejor diámetro en cada caso. Una vez que tenemos el diámetro, ahí con el diámetro y las medidas queratométricas, vamos a definir la base. Vamos a determinar qué tipo de cálculo vamos a hacer para seleccionar la base. De acuerdo al diámetro, esta base va a variar. Entonces, es importante primero el diámetro, luego la base. Cuando tenemos estos dos datos, ahí vamos a trabajar con la potencia, que va a ser la potencia de la receta con la conversión al vértice y teniendo en cuenta el tipo de adaptación que hicimos, porque según la adaptación vamos a tener una determinada cámara líquida que puede ser positiva, negativa o puede ser neutra. ¿Cómo calculamos ese diámetro? Es muy importante la posición de los párpados. Hay ojos donde la córnea queda totalmente libre de los párpados. En otras, el párpado cae, por ejemplo en hora 10 y 14 o un poco menos, pero hay una parte de la córnea que queda bajo el párpado superior. Si tenemos párpados que dejan la córnea libre, ahí vamos a trabajar con un diámetro más chico, porque no podemos dejar parte del lente debajo de la córnea, debajo del párpado superior, cuando el párpado superior no está llegando al limbo. Ahora, si tengo un párpado más bajo, puedo trabajar con un diámetro más grande que va a quedar parte del lente de contacto, va a quedar parte debajo del párpado superior. Si puedo hacer este tipo de adaptación, que es con retención del párpado superior, es más cómoda y quizás más fácil para la adaptación. Cuando ustedes colocan un lente de contacto rígido por primera vez, van a tener molestia cada vez que parpadean. Si levantan el párpado, esa molestia pasa. O sea que la molestia se genera cada vez que el párpado baja y pisa el borde del lente. Con el uso, por supuesto, desaparece. Pero si yo puedo hacer una adaptación con retención del párpado superior, cada vez que el párpado sube y baja, el lente va a subir y va a bajar con el párpado. Entonces, al no tener ese roce, se siente más cómodo. De esa forma, la adaptación se va a abreviar. Esa es la ventaja de trabajar con materiales de gas permeable, que nos permiten diámetros más grandes y nos permiten hacer este tipo de adaptación, permiten que la lente se centre mejor, porque las lentes de diámetros más grandes suelen tener un mejor centrado y una mejor estabilidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo caen los párpados, qué diámetro de iris tiene, y en base a eso, hacer un cálculo para determinado diámetro. En una adaptación interpalpebral, donde la córnea queda libre de los párpados, la lente va a ser más chica y va a quedar de esta forma. Si hago una adaptación con retención del párpado superior, me va a quedar parte del lente
bajo el párpado superior. No sé si se ve aquí cuando lo marco, que hay una parte del lente que queda por debajo, y cada vez que este párpado sube y baja, el lente va con el párpado. ¿Cómo calculamos la base? Ya tenemos el diámetro. Ahora hay que calcular la base, que es lo que generalmente suele complicar un poquito más. Y en todos los laboratorios siempre van a encontrar alguna guía de adaptación, como por lo menos para probar el primer lente. En este ejemplo tenemos cómo calcular para un diámetro de 9,2 y para un diámetro de 9,6. Fíjense que en el primer caso, donde tenemos hasta 0,75 dioptrías, si elijo un diámetro 9,2, me sugiere hacerlo paralelo acá. Si hubiera sido un lente en material de PMMA, seguramente lo que hubiera hecho sería ajustar una tercera parte del astigmatismo corneal. Entonces, puedo tomar eso como referencia y saber que cuando paso al gas permeable, siempre voy a hacer, en lo que es a la parte de ajustar, menos de lo que hubiera hecho con PMMA. Entonces, eso a mí me puede ayudar a tener una guía. Si en vez de 9,2 decido adaptar un diámetro a 9,6, en vez de hacer paralelo acá, voy a aplanar un 0,25 sobre K. Porque como en todo tipo de lente, cuando agrando el diámetro, se produce un mayor ajuste. Entonces, si voy a hacer un lente más grande, se va a ajustar más, la curva va a tener que ser un poco más floja. Si voy, por ejemplo, a una lente, a un radio de córnea, donde tengo de 3 a 3,75 dioptrías, ya estoy viendo que para 9,2 voy a ajustar un 0,75. En cambio, si paso un diámetro 9,6, ya ajusto 0,50. ¿Qué pasa con el tema de la distancia al vértice? Normalmente sabemos que tenemos que hacer siempre cuando pasa de 4 dioptrías. Muchas veces, ante un ejemplo como este, hacemos la distancia al vértice en el menos 6,50. En el valor cilíndrico nos llega a 4, lo dejamos ahí. Pero realmente no es así. Nosotros tenemos que pasar a la fórmula bicilíndrica y hacer la distancia al vértice en cada meridiano. De esta forma vamos a ver que cuando pasamos nuevamente a la... Perdón, disculpe. Ya. Roberto, ¿me están escuchando? Sí, sí, ahora sí. Recién se cortó un poquito, pero sí, ahora te escuchamos. No, no, Cristina, perdón, perdón. Tenés que Ya ven, reactivar el audio ahí y, está, ahora y repetir, perfecto, repetir un poquito la última parte. sí. Tenemos que hacer la distancia al vértice en los dos meridianos. Pasamos a la fórmula bicilíndrica, entonces hacemos la distancia al vértice tanto en 6,50 como en 9,50. Cuando hacemos nuevamente este pase a esferocilíndricas, nos vamos a encontrar que no solo cambió el esférico, sino también cambió el cilíndrico. Claro, en este caso podrán decir, no importa porque voy a hacer una lente esférica y es un astigmatismo corneal, y voy a poner una lente esférica, pero no sabemos si después de esta prueba decimos, no va a tolerar la lente rígida, en este caso paso a una blanda tórica, entonces tengo que trabajar con el 2,50 y no con el 3. Si trabajo con el 3, por un lado va a estar hipercorregido, y por el otro va a ser más fácil estabilizar si el cilíndrico está un poco más bajo. Y además es lo que corresponde. Entonces siempre la distancia al vértice en los dos meridianos. Con respecto a los tipos de adaptación, son las tres básicas de siempre.
Adaptación paralela, donde hay una cámara líquida que es neutra, adaptación ajustada con una cámara líquida positiva y aplanada con una cámara líquida negativa, que es lo que vamos a determinar cuando ya tenemos el diámetro elegido y tenemos las medidas queratométricas. Es importantísimo trabajar con las imágenes fluoroscópicas cuando se trata de lentes rígidas. Nosotros necesitamos conseguir una imagen de una adaptación normal. No importa que cuando hagamos el cálculo ajustemos o aplanemos. La imagen tiene que ser normal. Esa imagen sería una capa de lágrimas pareja en toda la superficie. Entonces, la fluoresceína va a tener esa capa de lágrimas y nosotros vamos a ver que hay una superficie verdosa pareja. Puede ser más o menos intensa, va a depender de la cantidad de lágrimas y va a depender también de la calidad de la fluoresceína. Algunas son más fluorescentes que otras, pero esa capa de lágrimas tiene que estar pareja y es lo que yo necesito ver cuando hago la imagen fluoroscópica. Hay casos donde la lente puede llegar a estar tocando en el centro. ¿Qué pasa? Si la lente toca, no va a pasar lágrima. Entonces voy a tener una imagen donde voy a tener una zona central oscura rodeada de fluoresceína, porque la fluoresceína se acumula, pero la base del lente está tocando la córnea, entonces no está pasando. Esto, por supuesto, no se puede, es inaceptable porque la lente le está quedando floja. Más allá del movimiento que pueda tener, que va a ser excesivo y que va a tener una visión fluctuante, esto puede erosionar el epitelio. Esta zona oscura puede ser grande o puede ser más chiquita. Y no confundirse si uno piensa que si tiene un toque chico, entonces está muy poco floja. O sea, si este toque central fuera más chico, estaría más aplanada aún, porque nos está indicando que la base de la lente es más larga, entonces hay un toque más chico pero más intenso en el centro. Entonces, esto nos indica que la lente que hicimos está floja. Acá tenemos que modificarlo. Puede ocurrir también el caso contrario, que la lente esté tocando más hacia la periferia, se acumule la lágrima, yo vea que está verde intenso en el centro, pero al estar tocando no sale. O sea que se queda la lágrima acumulada. Inclusive a veces puede haber un ajuste importante y formarse una burbuja. Necesitamos que la lágrima cambie con cada parpadeo. Con cada parpadeo cambia el oxígeno también, va llevando oxígeno nuevo la lágrima de recambio y además va sacando todos los desechos de detritus lagrimales que si no quedarían atrapados entre la córnea y la lente. O sea que tampoco puedo tener esta imagen en una adaptación. Estas imágenes que vimos las vamos a encontrar en córneas con poco astigmatismo. Si nosotros tenemos una córnea que tiene un astigmatismo de 4 dioptrías, no vamos a ver esa imagen. Vamos a encontrar una imagen donde se forma un cinturón, porque hay mucha diferencia entre los dos meridianos. Si yo tengo un astigmatismo que es a favor de la regla, voy a tener una imagen como en una imagen normal, voy a tener como un cinturón verde en forma vertical. Si en este caso, en una córnea muy astigmática, la lente quedara ajustada, este cinturón se va a hacer un poco más intenso y más ancho. Y si la adaptación fuera floja, el meridiano horizontal, en este caso, que es el más plano, estaría haciendo un mayor toque y voy a encontrar toda una línea oscura y fluoresceína acumulada solamente en la zona superior e inferior. Serían las imágenes en un astigmatismo a favor de la regla. Si fuera en contra de la regla, sería la misma imagen, pero invertida en la posición. Es importante, cuando vemos la imagen fluoroscópica, ver las distintas zonas,
porque nosotros podemos encontrar una zona central, ver cómo está la lente en la zona media y periférica y el borde del lente. Porque este borde también es importante, porque es el trabajo que tiene el borde del lente, y ahí yo voy a ver si la lágrima se acumula y pasa para hacer ese cambio de lágrima. Siempre voy a tener ese borde, que es un borde brillante, por la acumulación de la lágrima. Puede ser un borde brillante muy finito, si la lente queda ajustada, o muy ancho, si la lente queda floja. A veces es necesario que este borde esté más separado de la córnea. Como comentaba antes, a veces nosotros desconocemos bien los valores periféricos porque estamos manejando el valor central. Muchas veces en las córneas que son muy cerradas, puede ser que se necesite que tenga esa lente un aplanamiento un poquito mayor que en otro tipo de córnea, para que no se alinee al perfil corneal. Entonces tenemos la opción, cuando encontramos esa dificultad, de hacer una lente esférica, pero con los bordes asféricos, que sin llegar a ser una lente multicurva, tiene un trabajo en el borde que va haciendo que suavemente se separe de la córnea. Muchas veces estas lentes son muy útiles cuando hay un queratoconio incipiente, porque el hecho de hacer el borde, la periferia asférica, va a hacer que acompañe mucho mejor ese aplanamiento que tiene la córnea, que es mayor que en otros casos. Y esto sería lo ideal que nosotros queremos encontrar, una lente bien centrada, porque la vemos bien, porque tiene un buen movimiento, sería perfecta, pero a veces nos encontramos con unas lentes que se descentran, que quedan así, y ahí es lo que tenemos que encontrar y buscar en qué podemos modificar. Por eso es muy importante registrar en la historia clínica todos los pasos que hacemos, qué lentes probamos, qué hicimos en su momento, porque a lo mejor hicimos bien los datos, pero cuando transcribimos y pedimos la orden del pedido al laboratorio, nos equivocamos y pedimos otra base. Entonces, eso es muy importante registrarlo, controlarlo, y a veces, entre un caso así, buscar cómo lo podemos solucionar. Muchas veces dicen, uy, la lente quedó baja, está muy floja, se cae. Y a veces puede ser que no esté floja, sino que esté ajustada, y necesitamos una lente más floja para que el párpado la pueda levantar. Otra vez lo podemos solucionar con una lente más grande para que el párpado la pueda retener, entonces tiene un mejor centrado. Pero hay veces en que el párpado también es flácido y no la retiene, y entonces ahí tenemos otra serie de complicaciones. Las lentes de contacto tienen un centro de gravedad. Si yo trabajo con una lente que es positiva, y la lente tiende a caer por el propio peso del lente, si consigo que esta lente tenga menos espesor, voy a trasladar ese centro de gravedad un poquito más hacia la parte posterior del lente. Entonces, eso va a hacer que el lente centre mejor. Si una lente es negativa, yo puedo ayudar al centrado del lente haciendo un diámetro mayor, porque eso va a hacer que el centro de gravedad se ubique también en forma más posterior. Entonces, el diámetro mayor, por ese motivo, ayuda a que el lente tenga un mejor centrado. Pero, si aún haciendo esto, el lente tiende a caer porque el párpado no me ayuda, tenemos también opciones, por ejemplo, de un diseño de borde divergente. El borde divergente es un lente que se tiene que hacer un poco el diámetro grande para que el párpado lo pueda retener y que no quede alto y se vea por el borde de la zona óptica, o sea que necesita un diámetro más grande. Y lo que lleva es un trabajo en el borde con un lenticular, un doble lenticular, para que el párpado lo retenga.
Si es negativa la lente y tiene un espesor importante, si tiene graduación importante, esto va a ayudar a reducir el espesor del borde, porque le va a estar quitando material. Y además, esta forma de lenticular hace que el párpado la pueda retener. Si la lente es positiva, también, aunque tiene el espesor en el centro, se puede hacer un borde divergente para que el párpado ayude y retenga la lente y no se baje. Es importante, como hablábamos, el tema de los diámetros, y de los diámetros grandes, que cada vez se utilizan más grandes. Pero a veces se trabaja con cajas de pruebas que tienen un tiempo, y los diámetros son más chicos. Y puedo llegar a probar un lente que me gusta cómo queda, pero estoy viendo que si hago un diámetro más grande va a quedar mejor o le va a resultar más cómodo. Entonces necesito un diámetro más grande, pero conservar el comportamiento de ese lente. Si solo agrando el diámetro, la lente va a quedar más ajustada. Entonces tengo que compensar los demás parámetros y modifico el diámetro para mantener el comportamiento. Para esto, yo sé que cada 2 milímetros de diámetro que modifico, esto me va a modificar en el comportamiento de 0,12 dioptrías. Si son 4 décimas de milímetro que modifico en el diámetro, voy a tener una diferencia en el comportamiento como si cambiara en 0,25 dioptrías. Si yo agrando el diámetro, ese 0,25 dioptrías que cambian el comportamiento sería de ajuste, porque al agrandar el diámetro, la lente se va a ajustar. Entonces, si paso de un diámetro 9,4 a 9,8 y tengo una lente cuya base... Perdón, profesora. Sí. Disculpa. Por favor, todos tengan en cuenta de no abrir su audio, porque si no vamos a tener que anular el audio de todos y se complica para la profesora. Por favor, presten atención de anular su audio. Gracias. Si nosotros hicimos una prueba con un lente que tiene un diámetro de 9,4 y queremos pasar a 9,8, entonces hay un 0,25 de diferencia, 0,25 dioptrías de diferencia en el comportamiento. Como agrandé el diámetro, ese 0,25 como que se ajustó. La lente me va a actuar como un 0,25 más ajustada. Entonces, a esa base que probé de 44, la voy a tener que aflojar un 0,25 para compensar ese 0,25 que estoy ajustando con el diámetro. Como aflojé 0,25, formé una cámara líquida negativa, porque estoy aflojando, de 0,25, que voy a tener que compensar en la corrección. Si tenía -2, como lo voy a agregar a la cámara líquida de 0,25, de -0,25, la lente va a pasar a ser -1,75. De esta forma, voy a tener un lente de diámetro 9,8 con el comportamiento del mismo lente que probé. Si yo hubiese querido pasar, en vez de a 9,8 a una diferencia mayor, supongamos que quiero un lente más grande, quiero un lente de 10,2, ya ahí me está modificando 0,50 dioptrías. Quiere decir que hago un diámetro de 10,2, pero la base la voy a tener que aflojar 0,50, y como aflojé 0,50, voy a tener que modificar un 0,50 en la corrección, porque puse una cámara líquida de -0,50 dioptrías. O sea que pasaría también a modificarse de -2 a -1,50. Si quisiera hacer lo contrario, de una lente más grande a una lente más chica, va a ser lo mismo. Si de 9,4 quiero pasar a 9, ese 0,25 va a ser a la inversa, porque al reducir el diámetro se va a aflojar el lente. Entonces, el 44 que tenía originalmente va a tener que pasar a 44,25 para compensar y ajustar lo que aflojé en el diámetro. Y la cámara líquida, como estoy ajustando, formé la cámara líquida de +0,25. Entonces voy a tener que compensar agregando a este -2 un -2,25 para que el resultado siga siendo el -2.
Entonces, de esa forma, si yo no tengo diámetros grandes, puedo trabajar con las cajas de prueba que tenga y compensar para pasar de un diámetro a otro, pero mantener el mismo comportamiento que obtuve en la prueba. Después tenemos que ver también el tema del astigmatismo. Uno puede decir, bueno, es un astigmatismo corneal, no lleva eje, no importa, no necesito saberlo. Afortunadamente la mayor cantidad de astigmatismos son según la regla, pero también tenemos astigmatismo contra la regla y astigmatismo oblicuo. ¿Para qué me sirve a mí fijarme en qué tipo de astigmatismo tengo? Yo puedo predecir un cierto grado de dificultad según el astigmatismo. Por el parpadeo normal que tenemos, el párpado va a hacer que el lente suba y baje. Pero la lente siempre va a pretender moverse sobre el meridiano más curvo. O sea que si tenemos un astigmatismo según la regla, el párpado va a tener un movimiento de ascenso y descenso acá, y la lente también, porque el meridiano más curvo está en el meridiano vertical. O sea que los dos están de acuerdo. Pero si tenemos un astigmatismo en contra de la regla, el párpado va a pretender que la lente se mueva en forma vertical, pero la lente va a querer moverse en forma horizontal. Entonces ahí podemos tener dificultad en que la lente no quede tan centrada, que tienda a desplazarse. Podemos evitarlo, vemos con los diámetros, vemos diferentes alternativas con distintos bordes, pero ya sabemos que en un astigmatismo de esas características podemos encontrarnos con un poco más de dificultad que cuando tenemos un astigmatismo según la regla. Y tenemos diferentes diseños. Para un astigmatismo corneal, generalmente vamos a trabajar con lentes esféricas, con lentes que son esféricas, pero que le podemos hacer el borde asférico, para los casos que necesitamos un mayor aplanamiento, y también tenemos las lentes peritóricas. Hay casos donde tenemos astigmatismos corneales, pero altos, a lo mejor 5 dioptrías. Sabemos que con una lente esférica, y de base esférica, va a corregir totalmente ese astigmatismo corneal, y va a ver muy bien cuando esté mirando en posición primaria. Pero donde parpadee, esa lente puede llegar a desplazarse muchísimo, a correrse, porque hay mucha irregularidad entre un meridiano y el otro. Entonces, en estos casos, podemos hacer una lente esférica, que me va a solucionar el tema de visión, pero con una periferia tórica. Entonces, de esa forma, la toricidad del borde va a acomodarse en forma tal que la lente tenga un mejor centrado. Por supuesto, cuando se ocurre esto, muchas veces es necesaria una topografía para saber qué toricidad se le puede dar al borde de ese lente. ¿Y qué pasa cuando el cilíndrico refractivo no es igual al cilíndrico corneal? Generalmente tenemos diferencias. Muchas veces puede ser porque tenemos un cilíndrico un poco más bajo en la receta, o porque tuvimos un error en la medida, o tomamos mal cuando miramos la medida, notamos mal y podemos tener una pequeña diferencia. Pero cuando se dan casos de diferencias tan importantes como en este caso, que son más de 3 dioptrías, ahí ya tenemos que sospechar que hay un cilíndrico interno. ¿Cómo lo vamos a verificar? Colocando la lente, normal que podríamos colocar siempre, la lente, una lente esférica, y tomar la agudeza visual, corrigiendo la parte esférica y que la lente corrija el astigmatismo corneal. Y acá es donde es muy importante tener registro de la agudeza visual con el anteojo, con la receta original, porque ahí nos vamos a dar cuenta, si no llegamos y tenemos una diferencia importante de la agudeza visual que conseguimos con la lente a la que debiera tener, y acá estamos en un caso donde vamos a tener que corregir un cilíndrico interno, y nos vamos a dar cuenta, haciendo una sobrerefracción sobre esa lente, ahí vamos a poder verificar qué cilíndrico necesita. Y si se da este caso,
tenemos también diferentes diseños para corregir un astigmatismo residual, que puede ser una tórica externa, puede ser una lente tórica interna o una lente bitórica, que por supuesto son un poco más complicadas. Y como siempre decimos, hay que utilizar la lente más simple o más fácil con la que tengamos la visión que necesitamos conseguir, y que por supuesto sea confortable. Llegado un caso así, podemos decir, no, acá adapto una lente blanda tórica. Que hay casos donde, a pesar de que podemos corregirlo con una blanda tórica, hay gente que no está cómoda con una lente blanda y es necesario hacer una lente de este tipo, con un diseño de estos, para que tenga una buena visión con una lente rígida. Y el tema del confort, que es lo que nos ocupa y nos preocupa con el tema de la lente rígida. Lo vamos a conseguir teniendo una buena agudeza visual, porque también eso hace el confort, que haya un buen uso fisiológico, que no comprometamos el metabolismo de la córnea, y para eso es necesario buscar el material adecuado. Y hay diferentes materiales. ¿Qué es lo que buscamos normalmente que tenga un material? Que tenga dureza, para que sea resistente, que no se raye con facilidad. Sabemos que el más duro, el más rígido es el PMMA, pero bueno, si podemos trabajar con gas permeable, va a ser mucho más saludable para el ojo. Que tenga estabilidad dimensional, estabilidad en los parámetros, que una vez que está fabricado y que lo están usando, no cambie, no se modifique, que siga manteniendo su forma, que sea permeable al oxígeno, es fundamental, y que tenga humectabilidad, que esto también lo vamos a ver si tenemos algún problema con la calidad de la lámina. Sabemos que cuando un material no es permeable y nos produce hipoxia, vamos a tener desde una simple hiperemia, a una hiperemia más importante, a casos o eventos adversos bastante más complicados, que algunos pueden ser incluso difíciles de resolver. Siempre hablamos de la falta de oxígeno, si el lente no es permeable, pero el tema es que la hipoxia trabaja junto con la hipercapnia, que uno no lo tiene en cuenta, pero no es solamente la hipoxia la mala en este caso. La falta de permeabilidad en el lente no solo permite que no llegue oxígeno a la córnea, sino que salga el dióxido de carbono. Entonces, cuando no hay permeabilidad en un material, se juntan ambas y es lo que van a traer eventos adversos que se pueden evitar con todos los materiales que hay en el mercado. Para tener esta buena respuesta fisiológica, vamos a tener, bueno, PMMA de casero. Por eso se usaban diámetros chicos, ¿no es cierto? Porque no había ninguna transmisión de oxígeno a través del lente. Pero después tenemos distintos grados de permeabilidad. Tenemos de K bajo, de K medio, de K alto. Normalmente cuando uno va a esas charlas de marketing, cuando se trata de la venta de un anteojo, se dice que siempre hay que ofrecer lo mejor en todo, y después cuando la persona dice no, es mucho, necesito algo más económico, uno empieza a bajar, entonces uno nota que como que le va sacando cosas que necesita. Y es como un argumento, digamos, de venta, siempre ir a lo más caro, lo mejor. En cambio, en lo que es lente de contacto, lo que tenemos que buscar es el mejor material, pero para cada caso en particular. No siempre el de K más alto va a ser el mejor para todos los usuarios. Es importante en este punto la anamnesis para saber qué material conviene adaptar. Porque si es una persona que va a usar el lente en forma normal, diaria, un de K bajo o de K medio está perfecto. Incluso el de K bajo tiene una permeabilidad mayor que una lente blanda de EMA que se usa diariamente. Entonces, andaría perfectamente con un de K bajo o un de K medio. Ahora, si esta persona
le va a dar un uso de demasiadas horas, lo voy a usar 20 horas por día, y bueno, acá en este caso sí sería más conveniente un beta alto. O si lo usa cada tanto, una vez por semana para un uso social. El ojo no está, que no tiene ese cuerpo extraño todos los días. Entonces, si le voy a dar un uso ocasional, entonces ahí sí un beta alto. Pero no le voy a dar un beta alto a un usuario que yo veo que no es cuidadoso, que uno ya lo está viendo en su forma de ser, en su apariencia o en los lentes que viene usando, que no va a ser cuidadoso, porque no le va a durar, porque cuanto más alto es el DK, el material es más suave, más flexible, más blando, entonces se va a rayar con más facilidad. Y como cuanto más alto es el DK, es más flexible, tampoco conviene utilizarlo en una persona que tenga un astigmatismo muy alto, porque ahí sí va a hacer que la fuerza del párpado lo vaya deformando y pierda la estabilidad de los parámetros. Entonces, es importante conocer qué actividad hace el usuario, si tiene algún hobby, en qué ambiente trabaja, cuántas horas lo va a usar, para en base a eso determinar cuál es el mejor material cuál es el material que le va a convenir. Porque si viene una persona que no tiene ninguna dificultad con PMMA, lo usa todo el día y no hay nada que es solucionable, y yo lo quiero pasar a gas permeable, le tengo que avisar que va a ser mucho más saludable para su ojo, pero que la duración va a ser menor, porque si no me voy a encontrar con que después no va a estar conforme con el material porque no le va a dar resultado, a lo que él piensa que le tiene que durar. Y el tema de la humectabilidad. La humectabilidad es la capacidad que tiene un material para que la lágrima se expanda en forma pareja en toda la superficie. Cuando no es humectable, ¿qué va a pasar? Miren, este es un caso donde era poner el lente, yo no sé si se llega a notar, y se formaba esta gota. Uno lo sacaba, lo limpiaba y se volvía automáticamente a formar gotas así. Si yo sé que la lágrima no tiene una buena calidad, que tiene un tiempo de ruptura muy corto, lo que voy a buscar es un material que sea humectable para que ayude a que esa lágrima se expanda. Porque si tengo una lágrima que tiene un tiempo de ruptura muy corto y uso un material que no tiene buena humectabilidad, me va a pasar esto, se va a aglutinar, no se va a expandir, y entonces no va a ser confortable en forma visual, porque después de un poco de uso se van a generar esas zonas secas. La mejor forma de entender la humectabilidad es viendo qué pasa con una gota de material. Si la gota se expande bien, es porque hay una buena humectabilidad. Quiere decir que cuando este ángulo es bajo, hay buena humectabilidad. A medida que el ángulo de humectabilidad, que es lo que marca la humectabilidad del lente, va aumentando, va perdiendo humectabilidad. Entonces, hay materiales que son de gas permeable y que tienen la ventaja de ser gas permeable, pero que no son humectables. Entonces, si lo coloco en una calidad de lágrima que es deficiente, me va a pasar esto, no se va a expandir en forma pareja. Entonces yo tengo que buscar, porque también hay gas permeable con mejor humectabilidad. Hay materiales que tienen 3 grados de humectabilidad, un ángulo, perdón, de 3 grados, entonces son sumamente humectables, y es lo que yo buscaría cuando la lágrima no es buena, cuando se corta muy rápidamente. Si no hay dificultad, no tendría ese problema. Bueno, como conclusión de todo esto, lo que deberemos tener en cuenta es que a lo mejor muchos de los casos que tenemos, que adaptamos con blandas tóricas, funcionarían mucho mejor si en vez de una blanda le colocamos una lente rígida. De hecho, siempre hay casos de personas que usan lentes rígidas, van a algún lugar porque se les tienen que reponer, que no es donde las hicieron,
y como no adaptan rígidas, los convencen y pasan a lendas córicas. Generalmente fracasan, porque no se encuentran cómodos con esas lentes, tienen que volver a las rígidas. Entonces, es importante ver cómo una persona, una vez que se adapta a estas lentes, le resultan totalmente confortables. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta que en realidad nosotros somos lo que nos limita el hecho de la molestia. Porque si alguien que nunca se puso una lente, yo le coloco un lente, ve perfecto y le digo, tenés una molestia, que es por el cuerpo extraño que es el lente de contacto, que a medida que lo vayas usando va a ir desapareciendo, seguramente no va a tener ningún problema y se va a acostumbrar sin ninguna dificultad. Y con una visión que va a ser siempre estable, no va a tener visión fluctuante. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo también el mail por cualquier consulta que quisieran hacer. Ok, profesora, excelente. A ver si, muy buena presentación, allí está el correo electrónico, profesionales@gper.com.ar. Algunos extranjeros le dicen GPR. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Bueno, está. Pueden habilitar sus micrófonos el que desea hacer alguna pregunta. Es un tema muy interesante y a veces como un tabú todavía para el contactólogo. Yo puedo agregar algo que tal vez lo habrás escuchado, Cristina. No, yo solo adapto lentes blandas. No, yo solo adapto descartables. Si vienen a la óptica, les vendo el descartable. Si no se animan a hacer preguntas habladas. Buenas noches. Hola. Buenas noches, señor Roberto. Buenas noches, amigos de IP. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Héctor Páez, aquí desde Medellín, Colombia. Gracias por la conferencia. Y bueno, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál sería para usted el lente de contacto ideal en estos momentos? ¿Usted qué nos podría decir? ¿Cuál sería el lente de contacto ideal? Lo que sucede es que el lente de contacto ideal va a ser de acuerdo a cada persona, a cada usuario. No hay un lente de contacto ideal para mí que sea para todos, porque yo puedo elegir un material que es ideal y perfecto para el uso que le va a dar a una determinada persona, y si hago lo mismo para otra no le va a resultar. Entonces, para mí el lente ideal va a ser el que uno determine de acuerdo a la anamnesis y a todos los datos que consiga en el examen, ¿no? Claro que sí. ¿O tu lente de contacto preferido? Cambio un poco la pregunta. ¿Cuál sería tu lente de contacto preferido? Y en lentes rígidos, un decamedio. Porque sé que tengo una buena permeabilidad, porque un decamedio, estamos hablando de un DK50, no es un lente que va a rayarse mucho como si fuera un DK100, va a mantener su forma, no se va a deformar aunque tenga un alto astigmatismo. Entonces creo que en la mayoría de los casos un decamedio funciona muy bien, porque además no es mucho más blando que un deca bajo. Entonces tengo más permeabilidad sin que pierda mucho la dureza. Entonces yo creo que en lo que es material, un decamedio es el que sería para mí en este momento uno de los más quizás convenientes, dependiendo también que fuera un caso después que necesitamos por alguna característica en particular otro, ¿no? Gracias. No, por favor. Acá pregunta Julián Rives, ¿cuál es el decamedio? Decamedio, yo por ejemplo, en lo que son los materiales de GPEN, sería un F50.
tenemos materiales con DK de F3 de 30 DK, 50 DK y 100. Entonces, el de 50 sería el DK medio. Buenas ¿Otra noches. pregunta? Adelante, adelante. Sí, perdón, buenas noches. Disculpe. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición. Bueno, para mí es la primera vez que estoy viendo el tema de RGPs y entonces estaba como buscando medios y agradezco la charla una vez más. Mi pregunta es la siguiente. He estado tratando de adaptar un RGP a un paciente y el detalle era de que siempre me quedaba un residual de astigmatismo de 1. Por más que le cambiaba la curva base, siempre me quedaba un astigmatismo residual de 1. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal? O más o menos, Se si fue la me voz al podría compañero. dar una idea. No, a lo mejor no es que está haciendo algo mal, simplemente que puede tener No lo un escuchamos. residual. No lo No, escuchamos. que posiblemente no es que esté haciendo algo mal, sino que puede haber un cilindro interno, que puede ser de la cara interna de córnea, de cristalino, de retina, y hay que corregirlo. O sea, en ese caso, si con todas las pruebas que hizo hay un residual que corregir, un cilíndrico, y ahí habría que evaluar, en ese caso, qué conviene hacer, si una lente, una tórica externa, una tórica interna o una bitórica. Pero evidentemente entonces necesita de ser corregido. Gracias, doctora, gracias. Darío Romano quería hablar, está levantando la mano, creo. Sí, buenas noches. Cristina, Buenas noches. una pregunta que justo ahí escribí. ¿Cuál es el criterio fundamental que tomás para elegir una flexible en vez de una lente blanda? Como decís, con este criterio no voy a ir nunca por una blanda. Y a veces, en principio hay que ver la demanda visual del usuario. Porque hay personas que a lo mejor no están viendo bien, están acostumbradas a no ver, y quizás no les debe haber pasado que hay muchas personas que no ven bien, pero quieren una lente cosmética, que lo que le interesa más es cambiar el color de los ojos que ver bien. Entonces, basados en eso, hay personas que necesitan, quizás por su actividad, tienen una demanda visual importante y necesitan que esa visión sea estable. Entonces, cuando están buscando eso, yo empezaría con la lente rígida. Estamos hablando de astigmatismo corneal. O si yo veo que no tiene ganas de estar mucho tiempo cuidando el lente, que no le va a dar el cuidado necesario, o no lo quiere invertir porque el lente blando necesita una inversión mayor para su mantenimiento y más tiempo. Y generalmente sabemos que los lentes blandos los utilizamos en forma anual. Una lente de gas permeable, por ejemplo, de bajo o de medio, podemos decir que bien cuidada es una lente trienal, que la va a tener durante 3 años. Entonces, haciendo una anamnesis, viendo lo que el usuario o el futuro usuario pretende de las lentes. Con todo eso es lo que uno determina qué tipo de lente va a colocar. Y si tengo dudas, empezaría con la lente rígida. Porque si empiezo con la lente blanda, después, cuando paso a la rígida, va a decir, no, esta me molesta un montón, quiero la anterior. ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos que hacemos una prueba y quizás ponemos el cilíndrico con un Probin. El eje va a estar en el lugar exacto, no se va a mover cuando parpadee, entonces va a tener buena visión, no le va a molestar. Entonces, siempre ante la duda, primero empezar con la lente de contacto rígida. Sabemos que lo que es la corrección del astigmatismo corneal, con una lente rígida, va a ser siempre, no va a sufrir ninguna modificación. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, es donde ahí decido, ¿no? Y comenzar con la rígida. Bien. Gracias, Patrick. Gracias, Cristina.
Hay una pregunta, Cristina, que no sé si se respondió. En el caso de un usuario de lente rígida que hace deporte, fútbol, por ejemplo, ¿se puede utilizar? Yo en esos casos pondría una lente blanda. ¿Por qué? Primero que la lente rígida se puede salir por un impacto fuerte y se puede saltar. Y después que cualquier golpe que reciba, una lente blanda en el ojo incluso puede llegar a amortiguar ese golpe, pero una lente rígida no. Entonces, en un deporte de esa característica, iría directamente a un lente blando. Gracias. La misma persona pregunta la diferencia entre fluoresceína y macrofluoresceína. La macrofluoresceína es la que se usa, es la que tiene gruesa molécula y se usa para las lentes blandas. En una época no se usaba mucho porque no tenía una buena luminiscencia, una buena fluorescencia, pero en la actualidad hay macrofluoresceína que se ven espectacular. O sea que si uno normalmente en el control de la lente blanda tiene otros métodos para controlar, por ejemplo, con las medidas oftalmométricas, uno se puede dar cuenta si la lente, según la imagen, está bien, está floja o está ajustada. Pero hay casos donde uno trabaja con una lente blanda, con un diseño para queratocono, que corrigen por el espesor del lente, o sea que son lentes más gruesas, que mantienen más su curva. Entonces, en ese caso no podemos hacer una evaluación con la imagen oftalmométrica porque no se va a adaptar a la topografía corneal como una lente blanda común. Entonces, en esos casos, de esas lentes blandas multicurvas, ahí es muy útil el uso de la macrofluoresceína. Perfecto. Hay otra pregunta acá de Elías Genaro. Buenas noches. He escuchado que la modificación del diámetro no modifica la graduación. Y otra consulta, no entendí por qué necesita, y otra consulta, no entendí por qué tiene que ser chico el diámetro cuando la altura palpebral es grande. Bueno, si yo agrando el diámetro, si yo modifico el diámetro solamente, no, la graduación no se modifica. Ahora, si yo cambio el diámetro para mantener el comportamiento, si yo tengo que tocar la curva, si yo toco la curva, ahí sí voy a modificar la corrección. Pero si yo agrando o reduzco el diámetro de por sí, no es que me va a modificar la graduación. La modifico solamente cuando agrando el diámetro y para mantener el comportamiento modifico la curva. Al modificar la curva, ahí sí tengo que modificar la graduación. Y la otra pregunta era porque en los casos de retención del párpado, en ese tipo de adaptación, yo puedo hacer que el lente quede bajo el párpado. En una córnea donde está expuesta y el párpado la deja libre, puedo hacer un diámetro más grande, pero no un diámetro grande para trabajarlo con la retención del párpado, porque si el párpado me queda en el borde de la córnea y yo le hago un lente para que quede debajo del párpado, voy a dejar parte del lente en el limbo. O sea, lo que no puedo hacer es, puedo hacer un diámetro, según me dé el diámetro de iris visible de la córnea, puedo hacer un diámetro grande, pero no un diámetro grande para trabajar con retención del párpado superior. Gracias. Acá Karina de Elías, una pregunta y un comentario más bien. Muchas veces me ha pasado, tuve que preguntarle al paciente si quería ver bien o quería verse bien. La respuesta me ha sorprendido muchas veces. Bueno, como decía, era un comentario. No, lo que pasa es que hay algo en ese comentario. La adaptación tiene que ser para ver bien, verse bien y sentirse bien. Porque el verse bien también tiene que ver con que no haya ninguna alteración en el metabolismo de la córnea. Si yo tengo una hiperemia, no me puedo ver bien, a lo mejor me siento bien, pero no me voy a ver bien porque voy a estar con los ojos un poco colorados. Perfecto. Andrea Verónica pregunta, profesora, ¿cuál es la caja de pruebas ideal? Medidas, curvas, diámetros para tener en un gabinete.
es que es muy difícil porque las lentes rígidas no es como una caja de prueba de blandas, que yo puedo a lo mejor tener 18 lentes, no sé, por decir algo, y ya tengo cubierta la mayor cantidad de casos que puedo llegar a necesitar probar. Con las lentes rígidas trabajamos con el orden de la centésima de milímetro, entonces no hay una caja ideal. Yo creo que cada uno la tiene que ir formando. Yo, llegado el caso, les puedo dar una sugerencia, pues nosotros le damos una sugerencia de determinada cantidad de lentes, y a partir de ahí se verá qué es lo que quiere realmente la persona, cuántas lentes quiere hacer. Por ejemplo, ideal en este momento podría ser lentes de un diámetro, por decir un diámetro más o menos 9,6, por ejemplo, porque con un diámetro 9,6, haciendo estas modificaciones de diámetro, conservando los parámetros, yo digo, bueno, le agrego 4 décimas de milímetro y puedo modificar a un diámetro 10. Le quito 4 y me voy a un 9,2. O sea que un diámetro 9,6 a mí me permitiría jugar con diámetros más grandes y más chicos, haciendo esta modificación. Después, en cuanto a las bases, puedo empezar a trabajar con bases que vayan en pasos de 0,50 y después ir enriqueciendo esa caja de prueba con bases también intermedias. Y poderes voy a necesitar por lo menos poder bajo, un poder medio y un poder alto. Y algunos que no utilizamos tanto, pero algunos positivos también. No necesitamos, por ejemplo, positivos parafáquicos, ya prácticamente no las utilizamos, pero sí hay para hipermetropía. Entonces, tener poderes positivos. Algo que es muy importante en las pruebas es que debemos hacer la prueba con un lente que tenga el mismo signo de potencia que vamos a utilizar. Porque si yo necesito trabajar, por ejemplo, un lente +1, por decir una corrección, y no tengo un +1, tengo un +5, tengo más cerquita un -1, digo, bueno, está más cerca, la diferencia es menor, hago la prueba con el -1. ¿Qué pasa? Ahí empieza a jugar lo que hablábamos del centro de gravedad. Entonces, a lo mejor yo probé un lente -1 y quedó perfecto, me encantó cómo centró. Cuando me recibo el lente con el poder positivo, ya veo que no queda de la misma manera. Entonces, sí es importante que hagamos la prueba con un lente del mismo signo del que vamos a necesitar. Perfecto. Acá hay otra pregunta, una pregunta de Daniela. Para pacientes con trasplante de córnea, ¿qué lente recomendás adaptar? Y depende cómo. Para estos casos necesitamos una topografía, ver qué corrección necesita. Por lo general, hay casos, la mayoría suelen adaptar lentes blandos. Pero hay que ver también si se necesita algún lente con un diseño especial. O sea, necesitamos una topografía, cada caso es diferente. Bueno, gracias en nombre de todos los que hicieron las preguntas. Acá agradecen a Carlos Quirós, representante de GPR en Uruguay. Y bueno, yo particularmente agrego que sí, la verdad que Carlos se preocupó mucho, trabajó mucho para que participen colegas uruguayos. Están preguntando, gracias Carlos, están preguntando cómo acceder a la grabación. Sí, ya le vamos a avisar, cuando les avisemos, le vamos a mandar un correo electrónico dentro de unos días, cómo pueden acceder a las charlas, a la grabación de la charla. Allí está les puse la web de GPR para que puedan ver más información. Ahora al final les vamos a mostrar la web de GPR aquí. Aquí hay otra pregunta, Cristina, de Noelia Meselani. ¿Cómo se pide al laboratorio una lente esférica con bordes esféricos? ¿Se transmiten los valores de la topografía? Muy buena pregunta. No, si son bordes esféricos, nada más, o sea, no es una lente con un diseño multicurvo, puede ser la misma lente, pero solamente con la aclaración de que sea esférica. Entonces va a ser esa lente con los bordes esféricos. Sabemos que va a variar el comportamiento, porque lo que va a tener justamente va a ser una periferia más abierta.
Ok, ok. Bueno, siguen las preguntas. Si la profesora Cristina desea seguir contestando, seguimos. Sí, no, no hay problema. Bueno, Mercedes Maño. Si el paciente necesita -9 y lo máximo que tengo es -3, ¿me sirve? ¿O cuánto es la máxima diferencia que puede tener la lente de prueba? Bueno, en este caso lo importante es que le pruebe una lente negativa. Lo único que va a tener que tener en cuenta que después, al colocar, o sea, cuando tenga la lente con su corrección, los espesores son diferentes. Entonces, sí, me sirve para hacer la prueba, pero es como que es una diferencia un poco importante. Por eso yo decía de tener en la caja de prueba una tanda de poder bajo, poder medio y poder alto, para tratar de no tener que agregar una diferencia tan importante, porque si yo le agrego un Provin de -3, -4, bueno, no es tanto, pero si le tengo que agregar -6, ese -6 que después agregue al lente, y lo voy a ver en el borde reflejado, entonces sería conveniente que no haya una diferencia tan importante. Bien. Bueno, vamos a seguir acá. Hay una otra pregunta. Para trasplante, ¿no sería más ideal escleral? Dice Maxi Figuera. Sí, en muchísimos casos hay esclerales que van directamente a un escleral, pero por eso yo decía a veces es importante tener una topografía, porque a veces lo pueden resolver con otra lente sin llegar a ser un escleral, pero hay que tener todos los datos. Excelente. Bueno, aquí hay otras preguntas. A ver, un minuto. A ver. Vamos a ver acá. Dice, sigue habiendo preguntas. Daniela dice, en el caso de hacer prueba con lente positivo, +2, pero el paciente necesita +7, ¿adapta una buena curva y diámetro? ¿Solo refracciono con Provino? ¿Tengo que tener algo más en cuenta? No sé si me faltó alguna coma, algo. ¿Se entendió la pregunta? Sí, y no, es como el caso anterior, ¿no es cierto? Tenemos que compensar. Lo que vamos a tener que hacer es compensar. Nosotros hacemos el cálculo del lente ideal, por ejemplo, cuando tenemos los datos para ver qué lente diagnóstico sería el ideal. Cuando vamos a la caja de prueba, y bueno, no siempre lo vamos a encontrar, tenemos que priorizar, por supuesto, diámetro y base. Entonces, lo demás no nos va a quedar más remedio que compensarlo con el Provin. Pero el hecho de que yo coloque un Provin con una diferencia así importante no es que por ese motivo le voy a modificar la curva o el diámetro. Después sí, voy a ver el resultado final, ¿no? Pero no es que voy a modificar otra cosa porque no tenga esa corrección. Agradece la respuesta Noelia. Vivo X, que bueno, no sabemos cuál es su nombre real, dice, ha hecho varias preguntas ya. Se utiliza una lente de prueba PMMA por costos al pedirlas en caso de no tener, y después adapta una lente gas permeable. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de pedir los parámetros finales? ¿Se comportan similares? ¿Depende de la graduación? No, lo que tendría en cuenta si, por ejemplo, pruebo una lente y voy a hacer el mismo diámetro, la misma corrección, que está todo igual, ¿no? Porque me gusta lo que probé, pero lo quiero hacer en gas permeable. Al criterio de adaptación que utilicé con el PMMA, le bajaría un poquito en cuanto al ajuste, o sea, le aflojaría un poco. Si, no sé, por decir un valor, yo voy a probar un lente, que es, probé un lente cuya base me dio 45, y lo voy a pedir en gas permeable, y lo voy a pedir 44,75. No sé, o sea, si no tengo otra manera de probarlo. Porque cuando paso al gas permeable, el gas permeable es más flexible. Por eso decía yo que de esa modificación, no solamente ajustamos menos en lo que es el criterio de adaptación .MMA, porque se trabaje con diámetros más grandes,
sino porque el material es más flexible, entonces tiende como a agarrarse un poquito más. Entonces, si trabajé con PMMA, la curva que voy a pedir va a tener que ser un poquito más floja. En ese caso, depende de cuánto más floja, lo voy a tener que tener en cuenta sí en la potencia, porque si le aflojo un poquito, estamos formando cámara líquida negativa, que seguramente no va a ser un cambio tan grande, pero siempre un poquito menos, un poquito más largo el radio de curvatura del lente en el gas permeable va a tener que ser con respecto al que había probado en PMMA. Perfecto. Dice Luis, no sé si esta pregunta ya la leí. Veo que en sus adaptaciones no habló de la importancia de los biseles. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, los biseles son muy importantes. Yo empecé a trabajar en la época en que uno hacía el pedido y le decía bisel punto tanto. Ahora las lentes ya vienen terminadas con el bisel adecuado. Pero lo que sí es importante, y por eso les comentaba, es ver, conocer la imagen fluoroscópica, hacer el control de la zona. Porque puede ocurrir también que uno lo va viendo, después eso lo van a notar con la experiencia, de que yo puedo tener un lente que está perfectamente adaptado, y sin embargo lo noto como ajustado. Los síntomas que me da el usuario me refiere, me da la de una lente ajustada. Miro con fluoresceína y si encuentro que el bisel es chico, que le faltó bisel por algún motivo a ese lente, no voy a tener que hacer un lente más flojo, sino que le está faltando bisel y eso hace que la lágrima no pase. Pero el bisel es fundamental, como la terminación de los bordes. Lo que pasa es que normalmente ya ahora las lentes vienen con un bisel adecuado. Es muy difícil que uno necesite hacer un retoque en los biseles. De hecho, antes todo el mundo tenía la unidad de retoque con los moldes y lo trabajaba. Ahora la mayoría ya no, son muy pocos los que lo necesitan, porque la terminación ya es, generalmente es adecuada, no se necesita hacer muchos cambios, muchos retoques. Perfecto. Bueno, Andrea Verónica Silva, una colega acá de la zona oeste, dice, ¿puedo hacer la prueba con lentes de marca de otro laboratorio y con esos parámetros encargar una de GPR? Y dice, mi jefe ama su caja de pruebas que tiene sus años, dice. Si es una caja de prueba, por ejemplo, de PMMA, va a ser igual en todos los laboratorios. Si es de gas permeable, bueno, también, o sea, digamos que lo que es en cuanto al diseño, no va a modificar, porque si yo trabajé tengo una caja de prueba que tiene un deca bajo, generalmente las cajas de pruebas de gas permeable se hacen con deca bajo, porque se rayan menos y así son más duraderas en el tiempo. Entonces yo tengo una caja de prueba que era de Forner, que era un Fluoropen 30, y cuando paso a pedir una lente de gas permeable de otro laboratorio, lo que voy a pedir es el mismo radio, el mismo diámetro y la potencia, o sea que el radio de curvatura es común a todos los laboratorios, lo mismo que el diámetro y la potencia. Ahí no tendría problema. Sí tendría problemas si tiene una caja de prueba con un diseño especial, por ejemplo, una lente rígida pero multicurva, porque por más que el otro laboratorio también tenga lentes multicurvas, los diseños son diferentes y un laboratorio no sabe cómo es el diseño del otro. Entonces, aunque pida los mismos parámetros, en ese caso no podría reproducir la misma lente. Pero en lentes de diseño estándar, lo que sería el radio de curvatura, o sea, la base, el diámetro, la potencia, eso tendría que funcionar de la misma manera. Bueno, ya van quedando pocas. Acá Clara Vivo X, que se llama Carolina, dice que no llegó a ponerlo cuando entró. Bueno, gracias.
Y acá sigue con la pregunta de la caja de pruebas, otra pregunta, ¿no? De la caja de pruebas. Mercedes Maño, perdón. Si tengo en la caja de pruebas solo PMMA y quiero una F50, ¿me sirve? ¿Varía en algo? Te pediría, Cristina, que nos cuentes qué es FC50 para todos los, sobre todo los extranjeros. Bueno, nosotros en GEPER tenemos F50, que sería DK50, es un lente de gas permeable que tiene un DK de 50. El que es F30 tiene un DK de 30. El que es F100 tiene un DK de 100. Entonces, el numerito, ese es el que indica el DK que tiene cada material. Y con respecto a la pregunta, es como en el caso anterior. Si yo trabajo con PMMA y después voy a pedir un gas permeable, al resultado que a mí me dio, va a convenir que le afloje un poco la curvatura, porque el material que voy a utilizar va a ser más flexible. Entonces, corro el riesgo de que si pido lo mismo que me funcionaba bien en PMMA, cuando lo pido en gas permeable, me pueda llegar a quedar ajustado. Entonces siempre conviene aflojarlo un poquito. O también, antes de, para hacer ese cambio, esa modificación, guiarse con alguna de las tablitas y ver si más o menos coincide en el cálculo que tiene. Muy bien. Bueno, voy a saltear unas preguntas y después vuelvo a seguir el orden. Porque acá Daniela dice, ¿es lo mismo hacer una prueba con F30 y luego pedir F50 o F100? Entre F30 y F50 no hay gran diferencia, porque la dureza York, que sería la unidad de dureza entre uno y otro, es muy bajita, entonces no hay tanto cambio. Sí puede haber con la F100, que a lo mejor ese material sí se va a flexionar un poquito más. Entonces, con respecto al F50 o F30, en una F100, a lo mejor le vas con solamente un 0,12 dioptría, pero le aflojo un poquito más. Bueno, perfecto. Ahora ya aprendimos que es F50, F30. Vamos a F100 seguir. parece una camioneta, pero no. ¿Sabes qué? F100 es el de K100 de... Pensé lo mismo, pero no lo quise decir. Bueno, acá después yo al final les voy a mostrar la página web de GEPER, que mientras tanto, mientras nos están viendo, escuchando, pueden entrar a la página de GEPER, que es www.geper.com.ar. Bueno, vamos a seguir. Por las dudas, para los extranjeros sobre todo, les contamos que es una fábrica argentina de lentes, de todo tipo de lentes de contacto, rígidas, blandas, esclerales, para ortoqueratología. Perdón la aclaración por si alguien no sabía que este webinar está presentado y auspiciado por GEPER. Bueno, voy a seguir. Julián Rives, Elías Genaro, dice, ¿siempre hay que pasar la lente a bicilíndrica? Todas las fórmulas, para estar seguros, pasan siempre a bicilíndrica, porque yo puedo tener un esférico -3 y un cilíndrico -3. En ese caso, digo, ninguno de los tres necesita distancia al vértice, pero si hago la bicilíndrica, voy a tener un -3 con un -6, o sea que el esférico me va a quedar igual, pero en el cilíndrico ese -6 me va a pasar a un 5,50, entonces el cilíndrico me va a bajar. Entonces siempre conviene hacer la fórmula bicilíndrica, como corresponde, digamos, hacerlo, y ahí hacer la distancia al vértice. Sobre todo porque, para cualquier tipo de lente, pero si vamos a trabajar, por ejemplo, con una blanda tórica, y lo ideal es poner el cilíndrico exacto, no de más, el que necesita, porque eso también nos va a ayudar a la estabilidad del lente. Perfecto. Vamos acá. Dice acá, perdón, dice Juan. Perdón, no tengo micrófono. ¿Podría dar un ejemplo cómo elegir los parámetros del lente, potencia y curva base en recetas con cilindros altos? Ejemplo, -4, -5, 60 grados. ¿Se pide -4 esférico o se hace una compensación para la cámara líquida? No, todo lo que es astigmatismo corneal lo va a corregir una lente esférica. No importa que sean 6, 7 dioptrías. Si es corneal, lo va a corregir la lente esférica.
El problema, si no es corneal, vamos a necesitar una tórica. Ahora, si por más que sea corneal, y lo corrija la lente esférica, si es muy alto, nos podemos encontrar con la dificultad que la lente no tenga estabilidad. Y ahí es donde necesitaríamos una lente esférica que va a corregir todo el cilíndrico, todo el astigmatismo, pero con una periferia tórica, para que le dé estabilidad al lente. En ese caso, necesitaría una topografía para ver qué toricidad va a necesitar esa periferia. Excelente. Bueno, antes de salir con las preguntas, quiero, acá le estoy mostrando la página web de GPR, acabo de entrar, dice, arriba dice las lentes rígidas RGP, lentes de contacto de diseño esférico, GP-PMMA, diseño esférico, uso diario, reemplazo anual. Bueno, esto sería bueno que lo explique Cristina, ¿no? Porque yo voy a leer lo que ustedes están leyendo. Claro, esto es lo que sería el material PMMA. El viejo y querido PMMA. Que se sigue trabajando todavía mucho porque hay gente que lo utiliza, o porque muchos lo hacen por obra social, entonces no les da para hacer gas permeable y adaptan PMMA. Entonces, a pesar de que uno dice, no, ya no, sí, todavía se utiliza y bastante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Cristina, si estás al tanto de los valores. ¿Cuánto sale una lente PMMA a nivel profesional? No me acuerdo la lista. Bueno, Si te no, digo, después que... te miento. No importa, Yo no importa, no importa. tendría que fijarme porque la verdad no lo recuerdo. No, no importa, porque tal vez algún paciente haga escuchando y mejor que no. Después que la hice, me arrepentí. GPF30, acá está, ¿eh? Material fluorosilicona acrilato, diseño esférico, uso diario, reemplazo anual. Esa lente, por ejemplo, F30 o F50, muchas veces, con la lente está bien cuidada, no dura mucho más de un año. Por supuesto, tiene que estar cuidada, pero nosotros sabemos que una lente blanda, y en la mayoría de los casos, al año, porque por más que la cuiden, la lágrima la va deteriorando, cosa que no ocurre con la lente rígida. Es difícil que se formen depósitos. Entonces, normalmente pueden tenerla, la mayoría de los casos, la lente de K bajo, de K medio, las pueden llegar a tener 3 años. Pasamos ahora, acá está la que decía la colega antes, GPF50. F50. Acá está la F100, como la Ford. Acá es un lente que sí, conviene decir que es de reemplazo anual porque se va a rayar con más facilidad. Necesita más cuidado. Así todo, hay gente que es cuidadosa y le dura mucho más, pero bueno, tenemos que avisar en realidad lo que puede llegar a ocurrir con cada tipo de material. Bueno, acá dice Pabla Britos. Disculpe, esta es pregunta bien para argentinos, ¿no? Disculpe esta pregunta. Con los elementos básicos sin tener lámpara de hendidura, con lámpara de Barton solo y fluoresceína, ¿cómo valorar calidad de lágrima? Muy buena pregunta, Pabla. Para ver la calidad de lágrima, como les comentaba, podemos hacer un test que no es invasivo y no necesitamos la lámpara de hendidura. La calidad de lágrima la vemos colocando al usuario en el queratómetro. Buscamos la imagen que esté nítida. Cuando está nítida, le decimos que deje de parpadear y contamos el tiempo en segundos, desde el último parpadeo hasta que se distorsiona la imagen. Inclusive es más precisa porque al no tener fluoresceína, el film lagrimal no está alterado. Entonces podemos ver la calidad de lágrima sin necesidad de la lámpara de hendidura. Y con respecto a las imágenes que vemos, las imágenes fluoroscópicas, uno con la lámpara de hendidura las ve muy bien porque están muy magnificadas. Pero aunque la mire con lámpara de hendidura, lo ideal es ver la imagen también con la lámpara de Barton, porque la imagen con la lámpara de Barton va a ser más natural en cuanto a que no hay una posición forzada del usuario. Con la lámpara de hendidura está con el mentón apoyado, con la frente apoyada, entonces no es la posición natural. Es ideal controlar también la imagen fluoroscópica en forma dinámica con el parpadeo, en forma estática,
sujetando los párpados con los dedos y ver cómo queda el lente, pero también hacerlo así con la lámpara de Barton, ¿no? Perfecto. Aquí dice Andrea Verónica Silva. Muchas gracias, profesora Cristina. Excelente la clase, es un placer escucharla y seguir aprendiendo con usted. Saludos. Muchísimas gracias. Sí, Andrea seguramente fue alumna tuya, porque como yo dije al principio, para los que no llegaron, los que sean del exterior, la profesora Cristina Ferniot es profesora de la Universidad de Morón hace muchos años, junto con la otra querida profesora Patricia Magnelli. Bueno, vamos a seguir, creo que ya vamos terminando. Acá dice Paula, en caso de queratocono, ¿cuál será más ideal, F50? Hay que verlo también, ¿no es cierto? Hay queratoconos en distintos estadios, distintas necesidades, pero yo creo que el eje 50 puede abarcar una gran cantidad de los casos adaptados, porque es un lente que tiene una dureza como para no flexionarse fácilmente y tiene un buen DK, una buena permeabilidad. Perfecto. Muy bien. Allí yo pasé en el chat la página web de GEPER, y hay otras páginas que tiene GEPER, que es www.lentesdereemplazoprogramado.com.ar, lentesprotésicas.com.ar. GEPER, una fábrica argentina de fabricación nacional, Catamarca 177, oficina 12, Cava. Allí están los teléfonos. Bueno, a ver si... acá está Pablo Navarro, que yo le iba a mencionar. Acá dice Pablo Navarro, que dice, hola, para información comercial, precios, etcétera, escribir a pablo@geper.com.ar, y acá está el WhatsApp. O sea que, no sé si Pablo querés habilitar el audio y nos haces un saludito. Acá repetí la... Pablo. Juliana Poveda, hay muchos amigos. Acá hay otra pregunta más de Miriam. Miriam Zoela, también allá de Morón. Sí. Dice, la pregunta es, en caso de estar adaptando a un paciente de 16 años con lente de contacto para queratocono menos 32, ¿puedo por espacio de 2 horas dejar que use un lente blando para realizar algún deporte? Sí, sí, tiene curvaturas. Claro, habría que ver la curvatura, porque tiene la corrección se puede conseguir. Habría que ver la curvatura, porque por supuesto no va a ser no creo que le vaya a resultar cómodo un lente de diseño estándar. Tendríamos que ver cuáles son las curvaturas, cómo es el queratocono, para qué lente de contacto poderle colocar, lente blando. El tema del queratocono, siempre sabemos que hay casos donde están utilizando a lo mejor un lente tórico de uso programado y funciona perfectamente. Entonces, también hay que probarlo. Lo importante es que esté bien ese lente, que no sea un lente que se descentre, que le provoque alguna fricción. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Estás allí? Nos va a saludar Pablo Navarro, representante comercial de GEPER. Pablo. Bueno, seguimos. Dice Jorge Vargas Albioni. Muchas gracias, excelente todo. Saludos de Paraguay. Vamos a Paraguay. Gracias. Bien, y acá dice, hay una pregunta de Karina, que creo que no preguntó hasta ahora. ¿Se puede hacer chequeo de película lagrimal con autorrefractómetro? Creo que hay modelos donde pueden hacer un examen de la córnea más exhaustivo y de la lágrima también. Porque
También dependiendo de la imagen, uno puede llegar a determinar cómo está la lágrima, pero realmente no quiero dar mucha información en eso porque no lo tengo muy preciso. Bueno. Bueno, aquí manda saludos. Patricia Magnelli, acá está la profesora. Dice María Susana, dice, tengo el libro de adaptación de la doctora Cristina y me ha solucionado la vida más de una vez. Qué bueno. ¿Podrías contar dónde conseguir el libro? ¿Cómo es el libro, Cristina, y dónde conseguirlo? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Adaptación de lentes de contacto blandos, blandos tóricos y rígidos. En todo caso, me tienen que contactar porque no está en librerías, y me contactan al mail y trato de responderles averiguando con la editorial. Bien. Bueno, a ver. Dice Miriam, gracias, siempre es un placer escucharlos. María José Ferreira también saluda de Uruguay, hay muchos uruguayos. Miriam, acá hay otra pregunta. No se me vayan, que siga habiendo material muy interesante para compartir. Hola, dice Miriam. Hola, si recibo un paciente usuario de gas permeable, ¿cómo identifico su DK al verla? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Es muy difícil identificarlo a eso. A veces se puede identificarlo. Una manera de darse cuenta es un poco el color. El PMMA tiene un color, tiene colores como más intensos. Por lo menos en los materiales de gas permeable nuestro son colores más suaves. Y el laboratorio puede llegar a identificar. Pero si yo lo recibo, por ejemplo, y lo tengo que mandar a que lo vea el laboratorio, porque no me voy a dar cuenta. Si entre un PMMA y un DK, un F30, un F50, sí, lo voy a notar por el color. Ahora, si estamos hablando de un DK30 o un DK50, no lo voy a identificar. En esos casos, lo que se puede hacer es tratar de averiguar con el usuario cuánto hace que tiene las lentes, cuánto tiempo las usa y ver en qué estado están, para uno darse cuenta qué tipo de DK tiene. Si es una lente que hace mucho tiempo que la está usando y está bien, seguramente va a ser un DK 100. Bueno, acá Marcela Esquivel saluda también. Y acá preguntaba Paula, creo que era, ¿cuánto sale una caja de prueba de RGP F50? Eso ya lo va a responder Pablo, estimo, ¿no? Y sí, porque hay que ver ahí de cuántas serían las lentes. Uno normalmente lo que hacemos es mandarle una sugerencia. Tantas lentes, con estos parámetros, y es este precio. Y que la persona vea si realmente es la caja que le sirve, quiere más lentes o quiere un poco menos. Entonces ahí, a partir de ahí, lo vamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, acá dice Pablo Navarro, justamente de GPR. No anda mi micrófono. Un gran abrazo para todos. Excelente profe, como siempre un lujo. Gracias, Pablo. Querido compañero de trabajo. Rosa Vaca de Noblecilla, creo que es de Perú. Gracias, doctora. Saludos de Perú, justamente. Muchas gracias. Bueno, y aquí dice Pablo, le contesta a Paula de la pregunta de la caja de pruebas. Escribí mañana y charlamos, dice Pablo. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Yo ahora voy a compartir. Encontré, mientras escuchaba a la profesora, encontré en internet un libro, dice acá, libros EPUB, adaptación de lentes blandas, esféricos, blandos tóricos y rígidos, EPUB, descargar gratis, dice acá, adaptación de lentes de contacto, Patricia Magnelli, Cristina Ferniot. Se puede descargar el libro, acá dice, siendo el autor Patricia Magnelli, Cristina Ferniot. Acá está el libro, ¿ves? Esta es la tapa del libro. Tiene 2 o 3 ediciones, ¿no? Sí. En realidad, reimpresiones. Perfecto. Muy 2 bien, ediciones, creo, y varias reimpresiones.
Perfecto. Amazon, acá está. Yo quería buscar esto en Amazon, que es lo que hoy estoy. Adaptación de lentes blandas esféricos. Quiero que lo están leyendo. Sí, lo están viendo. Sí. Blando esférico, blando histórico y rígidos, Spanish Edition. Acá está el libro. Sí, nosotros cuando hemos ido a la gira con Patricia llevó el libro. Bueno, quiero aprovechar e invitarlos. Antes de despedirse, yo les voy a mostrar la página web ahora de GPER. Vamos a ver ahora la página web de GPER, vamos a buscarla. Bueno, Cristina, ya nos podemos ir despidiendo. Perfecto. Un último saludito. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la atención, gracias por la invitación. Y bueno, en cualquier momento seguimos en contacto. Gracias, profesora, muy linda la charla, muy entretenida y sobre todo muy importante y muy práctica. Yo voy a aprovechar acá a invitarlos al curso de lentes de contacto especiales, 18 y 19 de septiembre. Va a estar dictada por Marcela Soria, Patricia Magnelli, Carmen Ferraris y Hugo Legaria de Argentina, porque no pueden entrar extranjeros. Presencial, 18 y 19 de septiembre, 2 días completos de 9 a 19 horas en el de Argentina, y también va a ser transmitido virtualmente a través de nuestro canal oficial de YouTube, que el que le interese nos puede enviar un correo, donde se inscribieron justamente para ahí mismo pueden mandar el solicitud de información para que les sea más fácil, allí donde se inscribieron a esta charla de GPER. Si no, en la página web de IPEC, www.onlineipec.com/LC mayúscula presencial. Está auspiciado por RN Prótesis, una empresa de prótesis oculares de Argentina, Arlit, que es una empresa también aquí de Argentina, de Laboratorio Poven, de soluciones, Blanchard, de Coopervision, Luxar, una empresa argentina también de Marcela Soria, que ustedes la mayoría la conocen, y justamente uno de los auspiciantes es el auspiciante de este webinar del día de hoy. Bueno, yo los quiero invitar la semana próxima. Lo tenemos a Hugo Legaria, y voy a buscar acá la charla de Hugo Legaria para que ustedes la puedan tener presente. Creo que la mayoría ya saben, ¿no es cierto?, de la presentación de Hugo, pero no está de más recordarles acá. La verdad, Cristina, nos salió bastante bien todo. No lo quiero quemar, falta poquito, pero no tuve ninguna falla importante, así que con eso en los webinars no es poca cosa. Sí. Bueno, amigos, tienen aquí lunes 13, ortoqueratología, cómo se realiza análisis topográfico y selección de lentes, dictada por Hugo Legaria. O sea que Cristina no va a estar, pero ustedes ya tienen el correo electrónico de Cristina para poder solicitar información. Ya no hace falta que se inscriban, no hace falta, atención a esto, no hace falta que se inscriban, ya están inscriptos con los que se inscribieron hoy, ya se inscribieron para las 4 lunes. Esto es solamente para los que estarán, los próximos que van a entrar a ver la información. Bueno, de mi parte nada más. Les había prometido que ya estuvimos viendo la página web de GPER, estuvimos entrando, estuvimos viendo la página web acá. Vamos a hacerle una miradita también rápida. Féricos, tiene cosméticas, también tiene GPER. Colorful 1, Colorful 3, Colorful S, y tienen estos que son los Fantasy para Halloween o alguna fiesta especial que haya. Excellent T1 color, tóricas internas con estabilización prismática. Excelente 3 colores, tóricas internas con estabilización cosmética de 3 colores. Muy bien, yo no sabía que tenía tantas lentes. Está sirviendo a mí también. New Toric 1 color, tóricas internas con estabilización prismática, justamente.
Newtoric 3 colores. Bueno, no los voy a apabullar con tanta información porque ustedes entran a la página web. Bueno, y aquí tienen algo importante que tiene GPER, que son cursos, que son justamente estas grabaciones, que después GPER los pone en su página web, y el que desee puede entrar acá. ¿Ves? Hay conferencias de Hugo Legaria, la presentación de las lentes SclearLens, que justamente nos lo hará en este seminario. Después tenemos aquí otra charla también de Hugo, de lentes esclerales, SclearLens, Hugo Legaria, área de cobertura de la bóveda, lentes SclearLens. Siguen charlas. Acá hay muchos, bueno, acá sigue siendo videos, ortoqueratología. Estos son videos de YouTube que hemos hecho en el pasado con GPER también. Y por último, hay descargas, formulario, bueno, modificación corriente, no datos de cuenta, información de producto, O sea, acá pueden descargar la información de producto de GPER. Hay una tabla de conversión al vértice, formulario de cambios. Buenísimo. Bueno, ahora sí, los dejamos. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Cristina. Vamos a poner un poco de música. Hasta la próxima. Chau, chau, gracias. Y gracias a todos. Gracias. Buenas noches.